Gracias por informarse con Noticiero Hechos. Estamos cerrando la semana, es viernes 30 de agosto de 2019. Les adelantábamos que hoy vamos a hablar de temas culturales, específicamente del trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Cultura. ¿Qué temas han dado mucho de qué hablar en las últimas semanas? Por ejemplo, la intervención en el Parque Zoológico Nacional, luego de situaciones que han ocurrido ahí y que, bueno, que dejan a la luz que las especies que han estado, digamos, habitando en este parque, pues no están recibiendo la mejor atención y que las condiciones del parque, pues también no son las más adecuadas. Esto llevó a un cierre del parque. Hoy vamos a conocer, digamos, qué decisiones se han tomado respecto a este tema. Además, conocimos la ampliación de horarios en espacios como el Palacio Nacional y otros lugares de esparcimiento y que también, digamos, forman parte de la cotidianidad de los salvadoreños, aunque muchos no lo conocían porque, digamos, estaban abiertos cuando la gente estaba trabajando y estaban cerrados cuando las personas tenían tiempo libre. Así que vamos a hablar de estos temas, pero vamos a poner algunos hechos en contexto para luego conversar con la señora ministra que ya está aquí. Estamos a las puertas del mes de septiembre en el cual las diferentes instituciones deben presentar el proyecto de presupuesto para el año 2020. Respecto a este tema, la ministra de Cultura, Suezy Calleja, aseguró recientemente que el presupuesto disponible para el ramo es muy limitado y que más del 90% se utiliza para pagar planillas y gastos fijos. Las autoridades esperan invertir en mayores espacios para las actividades culturales y reforzar áreas que han sido de relevancia en la cultura local, como la Sinfónica, la cual destaca ser la más antigua de la región. El ministerio también le apuesta a fomentar la lectura en niños y jóvenes. Es de recordar que una de las promesas de campaña del presidente Nayib Bukele fue la construcción de bibliotecas en el país. Sobre este tema, la ministra anunció que el próximo año estará lista la mejor biblioteca de Centroamérica. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre proyectos para fomentar la cultura en el país. Comenzamos. Así es, esta mañana de viernes nos place saludar a la ministra de Cultura, Suezy Callejas. Ministra, pues un gusto recibirla y un placer pues saludarla en este cierre de esta semana de trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por darnos la oportunidad de compartir con ustedes en sus hogares y bueno, a ti por de nuevo estar aquí. Esta fue mi primera entrevista después de nombrada como ministra, así que qué bueno regresar para contarte todo lo que hemos hecho en esos 3 meses de trabajo. Bueno, me recuerdo que en el contexto, cuando usted asumía el Ministerio de Cultura, se encontraba, digamos, en la opinión pública el tema de la Biblioteca Nacional. Entonces se recuerda que había una emergencia porque se había, digamos, filtrado agua y estaba poniendo en riesgo todos los documentos y los libros que ahí están, pues, almacenados. ¿Qué es lo que ha pasado, ministra, con el tema de, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional? Porque sabemos que estos son días un tanto complicados para la lectura porque mucha gente ya no visita tanto las bibliotecas como antes. Incluso la cantidad de estudiantes se reduce debido pues a que las plataformas electrónicas ponen a disposición mucha información que antes se iba y que se corría a buscarla a centros como la biblioteca. Pero realmente creo yo que los espacios para la lectura son importantes en una ciudad como San Salvador. Claro que sí. Bueno, las nuevas formas de lectura, las nuevas formas de consumir arte en general, obviamente nos obligan a que los espacios vayan cambiando, se innoven, ¿no? Y nosotros como Ministerio de Cultura también estamos obligados a la innovación en nuestros espacios, en nuestros horarios. Parte de toda la estrategia es, obviamente, vamos a remodelar la Biblioteca Nacional. De hecho, para 2021 planeamos de verdad entregarle al pueblo salvadoreño una de las mejores bibliotecas, no solo del país, sino realmente de la región, y esperemos que una de las bibliotecas punteras en Latinoamérica, con diferente modelo de biblioteca, modelo para la lectura y más como un espacio de convivencia. Eso fue lo que nosotros logramos con la construcción de los cubos, ¿no? Los cubos tienen un componente en donde hay una biblioteca siempre en un cubo, pero el cubo también tiene un espacio para videojuegos, tiene un espacio de computadoras, tiene un espacio para estudio, un espacio para niños, para que jueguen, y es un solo lugar en donde toda la familia puede compartir en un mismo espacio con horarios que en El Salvador se consideran diferentes, como por ejemplo desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la medianoche, con la posibilidad de ampliar los horarios, por ejemplo, cuando hay exámenes parciales en las universidades o están estudiando para la PAES en los colegios y las escuelas públicas. Es necesario también no solo abrir los espacios, sino como bien lo mencionabas y te agradezco por eso, poder tener
horarios que benefician a la población. De nada nos sirve abrir los espacios culturales de lunes a viernes de 8 a 4, en donde todos estamos en el trabajo, sí. La mayoría de nosotros estamos trabajando a esas horas y bueno, no podemos disfrutar. Los horarios de los espacios culturales deben coincidir con los espacios que nosotros los salvadoreños y salvadoreñas tenemos para poder disfrutar, que en todo caso son por las tardes, noches y los fines de semana. Sí, definitivamente, mucha gente se queja a veces y dice, es que en El Salvador nos hacen falta los espacios para poder leer, por ejemplo, o dicen los espacios para poder trabajar de forma muy silenciosa en una computadora, porque de pronto vemos en las cafeterías a gente que está ahí, digamos, aprovechando que tienen conexión a internet, están ahí, pero de pronto no es el mejor lugar, porque hay un ruido en el ambiente, de remate hay música a veces, la gente que está, digamos, con el movimiento normal de un comercio. Y me parece a mí interesante esto de abrir esos espacios para que la gente pueda, digamos, encontrar esparcimiento, no solo y encontrar conocimiento al mismo tiempo, ¿no? En el caso de la biblioteca, bueno, no solamente es la Biblioteca Nacional, hay una red de bibliotecas dentro del Ministerio de Cultura que andan más o menos por 30 bibliotecas, además de la proyección que tenemos ahora de hacer 30 cubos con este modelo que te digo de integración para las comunidades, en donde obviamente, aunque se haga en una comunidad, como en el caso de la Iberia, hay comunidades aledañas que pueden perfectamente acceder a estos servicios. Pero hay nuevos conceptos en el mundo de bibliotecas ruidosas, que es algo muy interesante porque no son prohibitivas y que por supuesto tienen algún espacio específico, cerrado, para que la gente pueda ir a trabajar en silencio, porque es cierto que todos necesitamos, todos tenemos diferentes necesidades, ¿no? Y los espacios públicos deben de poder cubrir con esas diferentes necesidades que hay dentro de la población. Pero además en la biblioteca nosotros tenemos un tesoro nacional, ¿no? de bibliografía específica, algunas primeras ediciones de algunos libros. Tenemos el Archivo General de la Nación, no está dentro de la biblioteca, pero el plan, hoy por hoy está en el Palacio Nacional, pero el plan en verdad es juntar todo el acervo documental del país para poderlo resguardar en un mismo espacio, además de ser una ampliación de diferentes espacios dentro de la misma biblioteca, poder tener un auditorio dentro de la biblioteca también, un restaurante, una cafetería en la terraza de la biblioteca y que sea un espacio de sano esparcimiento, pero también de encuentro, ¿no? Para la sociedad salvadoreña. Muy bien, desde, digamos, el mes de junio venimos escuchando del plan de control territorial. Primero, digamos, la fase de ingreso de los elementos de la policía y de la Fuerza Armada, pero sumado a esto viene la parte en la que trabajan todas las instituciones del Ejecutivo interviniendo en comunidades, como lo que hemos visto en la Colonia Iberia, donde está, digamos, este proyecto piloto, el Cubo, donde, digamos, se abren espacios para que los jóvenes puedan recrearse, puedan encontrar, decíamos, conocimiento, pero puedan encontrar un lugar de convivencia. ¿Cómo definiría usted, ministra, el trabajo que están haciendo como Ministerio de Cultura, como parte de este plan de control territorial y ese proceso de intervención de comunidades que, digamos, durante un buen tiempo o estuvieron olvidadas o, digamos, eran no intervenidas porque decían, esta es una zona de asedio de estructuras criminales y ahí, digamos, solo puede entrar o la policía cuando va a hacer los operativos, pero no pueden entrar el resto de instituciones a desarrollar la labor que les corresponde? Bueno, lo interesante de este plan es que la fase 2 justo se llama oportunidad, en donde nosotros mismos también tenemos la oportunidad de ir y entrar y trabajar con ellos a través de los servicios que ya el Estado ofrece, pero también con una coordinación. Es la primera vez que el gabinete completo está trabajando coordinado y no cada uno en una isla. No es un trabajo fácil, pero es posible y nuestro día a día lo demuestra. Tanto el presidente Nayib Bukele como la primera dama Gabriela de Bukele son personas que creen que el desarrollo humano y la prevención de la violencia, en nuestro caso, que es nuestro mayor problema como sociedad, solamente lo vamos a lograr, la erradicación de la violencia social, solamente la vamos a lograr a través del bienestar social. Si generamos bienestar social para nuestra población, entonces nosotros vamos a ir viendo disminuidos los índices de violencia en nuestro país. Entonces nosotros entramos de la mano de tejido social, de la mano de educación, de la mano de salud, de la mano de agua, porque también entendemos que la violencia es el resultado de una discriminación abrumadora ejercida también desde el Estado, con políticas en donde la gente no tiene acceso a agua potable, a vivienda, a saneamiento, a educación, a salud,
a cultura y a participar de la vida creativa, ¿no? de su ciudad, de su entorno, de sus comunidades. Estamos claros también y en esto sí hemos compartido algunas experiencias con otros países que también nos han apoyado para darnos cuenta de que no podemos pelearnos con la identidad y la cultura que está arraigada a los territorios. Lo que nosotros tenemos que combatir son los delitos que salen de estas asociaciones, pero no la asociación en sí. Los jóvenes no son el problema. Los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son nuestro presente. O sea, si nosotros no fuéramos un país latinoamericano en donde hay una alta tasa de procreación, realmente tendríamos toda una o dos generaciones básicamente perdidas. Tenemos 40.000 jóvenes en las cárceles que están entre los 25 y los 45 años. Es una población bastante joven. Entonces, para no seguir perdiendo jóvenes y dejar de verlos también como una fuerza productiva. Tenemos que, la misma primera dama varias veces lo ha dicho, tenemos que dejar de pensar en las personas como fuerza productiva y empezar a pensar en ellos como seres humanos. Y una vez tenés claro de que estás trabajando con seres humanos, entonces es necesario poder facilitar su desarrollo y lo bueno es que nosotros tenemos la oportunidad realmente de cambiar la vida de la gente. Pero ¿cómo cambiar, por ejemplo, la mentalidad del ciudadano? Digamos, hay lugares populosos como Soyapango, como Apopa, como San Marcos, Jucatancingo, que son municipios, digamos, que están en San Salvador y donde hemos visto el problema, digamos, rebalsado, el problema de la violencia. Y de pronto el ciudadano que está ahí y que está residiendo ahí dice que aquí lo que se necesita es el uso de la fuerza como, digamos, medida correctiva para sanear estos municipios y que la gente pueda vivir tranquila. Pero de pronto, digamos, vemos que sí hay, digamos, una apuesta por el tema seguridad, pero hay una apuesta también por recuperar esas comunidades a través de las labores del ministerio como el de ustedes. ¿Cómo cambiar esa mentalidad del ciudadano que ve solo, digamos, respuestas a través del uso de la fuerza? Es bien interesante este ejemplo porque realmente en El Salvador la violencia está ligada a la pobreza. Eso no sucede en otros países en donde tal vez los ingresos no son tan altos, pero no hay altos índices de violencia. Por poner un ejemplo, Cuba sería uno, o sea, la mayoría de países que estuvieron ligados a un bloque comunista, porque hay una intervención del Estado que es sumamente amplia, o incluso la misma Nicaragua, o sea, ahora hay disturbios, ¿no? Pero regularmente Nicaragua no padece de una violencia social ligada a la pobreza y es un país de menores ingresos que El Salvador. Claro. Entonces también nos deberíamos de preguntar por qué en zonas como Santa Elena, como La Escalón, no tenemos presencia de pandillas, por ejemplo, o los territorios no se ven tan controlados o hay algún tipo de mayor libertad, ¿no? de circulación que en otros municipios o zonas como las que tú acabas de mencionar, que incluso están identificadas dentro de un mapa de violencia. Claro. Evidentemente, quiere decir que en esos lugares donde está identificado el mapa de violencia, a ver, nos hemos dado cuenta, pero la verdad es que esto pasa desde hace muchos años. El Estado básicamente no existe en estos lugares. Las viviendas son deficientes. Muchas de ellas, bueno, por ejemplo, en la Iberia, la IBU, tal vez sean las casas de cemento, ¿no? De concreto, pero luego faltan mucho acceso a otros servicios básicos y también a educación y también a espacios culturales. De ahí viene la necesidad de crear los cubos primero en estos lugares, porque hemos visto, por ejemplo, en la Iberia, el desarrollo generado a través del cubo, pero el cubo es un pretexto, la comunidad ya está organizada y también nos hemos dado cuenta de que no son espacios en donde no exista un tejido social, lo que hay que hacer es reconstruir ese tejido social, tejerlo nuevamente a través de pequeñas acciones que aunque se crean pequeñas acciones, pueden generar comunicación entre ellos. El hecho de hacer un mural no es en sí por el mural, no es el resultado de lo que estamos buscando, es el proceso de la generación del mural. Al final, todos ellos y nosotros somos personas. Entonces compartimos un fin en común y es que este país pueda mejorar para que todos tengamos una mejor calidad de vida.
Pero, ¿qué hace, por ejemplo, el Ministerio de Cultura? Porque de pronto tenemos un Ministerio de Cultura que, digamos, está nuevo, está recién, digamos, recién surgido como parte de, digamos, de la estructura del Estado. Antes era una secretaría, la Secretaría de Cultura, ahora es un ministerio. Quizás la parte cultural, en el caso de países como El Salvador, la hemos tenido relegada porque lo consideramos que no era prioritario, pero ahora parece que estamos viendo que la situación es totalmente distinta, en el sentido de que se quiere, digamos, abrir esos espacios para que la gente le dé importancia a esto también, y que es importante, digamos, suplir necesidades básicas, pero hay necesidades que también están ahí, la necesidad del esparcimiento, la necesidad de tener una identidad, la necesidad de conocer esa identidad. Claro, cada decisión que tomamos está atravesada por la cultura en donde crecimos. Entonces, la cultura suele verse como algo, y también lo hablábamos en un principio, la primera vez que vine acá, la cultura suele reconocerse sobre todo por los productos artísticos, ¿no? Pero la cultura es básicamente todo y es la esencia del ser humano. Por eso a veces es complicado darle la importancia porque la damos por hecho, ¿no? Pero está ligada justo a lo que bien decías, a nuestra identidad. La cultura es lo que nos refuerza como personas, como ciudadanos y como sociedad. Entonces, en este gobierno lo importante es tener el apoyo desde el presidente, la primera dama, y luego tener claro que la cultura en verdad es un eje transversal. Entonces nosotros estamos presentes también en los temas de prevención de violencia, en los temas de intervención de la violencia, a través de nuestros servicios culturales. No solamente es una estrategia de democratización de la cultura para hacer el acceso amplio y para todos, es también temas relacionados que pueden parecer que no sean demasiado difíciles de hacer, pero se necesita voluntad, y es claro, y no solamente mi voluntad, ¿no? como encargada de este ministerio, sino también la voluntad de todos los que trabajan en ese ministerio para que pueda hacerse realidad. Cuando hicimos el programa de ampliación de espacios, de los horarios, sí, nosotros nos planteamos, a ver, ¿a qué hora la gente puede en verdad ir? ¿No? Y abrimos los espacios en fines de semana. Cuando nosotros trabajamos en la capital, a veces en el momento de la revitalización del centro histórico, nos dimos cuenta de que de nada servía que remodeláramos las plazas, ilumináramos el espacio, ilumináramos los edificios con una iluminación para patrimonio. De nada nos servía si no poníamos un contenido dentro de esos espacios que quedaban como contenedores, ¿no? Sí. La gente no iba a llegar sola porque la gente le tenía miedo. Estaba identificada en el centro de San Salvador como uno de los lugares más peligrosos de la ciudad y del país. Entonces, empezamos a generar una programación, y eso es lo mismo que nosotros estamos haciendo ahora. Estamos generando una programación cultural. El MUNA está abierto viernes y sábado desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Los domingos está abierto de 10 de la mañana a 6 de la tarde. De martes a jueves está abierto de 9 a 5 de la tarde. El Teatro Nacional está abierto para recorridos. Hay una programación en el teatro. Siempre ha habido una programación en el teatro, pero ahora nos hemos esforzado un poco más por hacerla de conocimiento para todos. El Palacio Nacional, bueno, el Palacio es una historia muy interesante porque solo el primer fin de semana que lo tuvimos abierto, tuvimos más de 18,000 visitas. Muchísima gente que ha hecho su vida en el centro histórico, pero que no conocía el espacio. De hecho, esa es una de las cosas más interesantes, porque nosotros estuvimos en directo ahí justo cuando se comenzaba con esta ampliación de horarios, y era increíble la cantidad de gente que estaba recorriendo los diferentes salones del Palacio, y mucha gente decía, lo hemos visto durante muchos años aquí, que este edificio histórico, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de ingresar, y mucho menos conocer, digamos, qué había de historia en cada uno de sus salones. Y era increíble cómo la gente decía, mire, es interesante, decía, conocer por dentro el palacio, porque solo pasábamos, pero en las aceras, pero digamos nunca habíamos tenido la oportunidad de entrar o el tiempo para venir y visitar un lugar como este, ¿no? Claro, además, ese edificio de un poco más de 100 años tiene la historia de nuestro país. Ahí se cuenta cada uno de los momentos desde su creación, todo el tiempo que estuvo en construcción, cuenta y cada uno de los espacios culturales, de la infraestructura, pero también incluso de los momentos,
¿no? Culturales, pictóricos, de creación, cuentan la historia de la evolución de este país, de esta sociedad. Estamos preparando también una selección, porque son 249 piezas de la Colección Nacional de Arte. Estamos preparando una selección para poder hacer unas exposiciones de la colección nacional en espacio público, para que empecemos a conocer. Muchas veces, cuando nosotros, cuando estábamos en San Salvador, nosotros pusimos una colección una exposición del Museo del Prado. Era una selección de las piezas de la colección del museo. La que estuvo en las plazas públicas. Que estuvo en la Plaza Barrio, sí. Entonces, varias gente pasaba y nos decía, muy bonito esto, pero ¿cuándo va a poner la Colección Nacional de Arte? Ya la vamos a poner ahora en septiembre, así que antes no tenía acceso a ella, ahora ya tenemos acceso a ella. Yo misma he estado impresionada de la riqueza que hay en ese ministerio en cuanto a todo el patrimonio que tenemos en resguardo. Hay obviamente unas necesidades increíbles que cumplir. A veces, no tenemos el suficiente presupuesto y vamos a ir creciendo poco a poco para cubrir con las mismas competencias que nos da la ley. Entonces, a veces, como bien se dice, si el Estado no tiene claro cuál es el rol de su ente gestor cultural en sí, pues se cometen errores como crear un ministerio que luego no le vas a dar las suficientes herramientas para cumplir con las competencias que le da desde la ley. Porque es que caemos una vez más al punto de que, digamos, es un ministerio nuevo, pero, digamos, se crea como parte, digamos, del Ejecutivo, pero se le da poco, digamos, margen de maniobra. ¿Por qué? Porque si vemos las necesidades grandes que tiene El Salvador, el tema cultural, pues como decíamos, siempre ha estado como en un segundo plano. Y siempre una de las grandes quejas de todos los que han pasado que pasaron cuando era una secretaría era, miren, nos da poco presupuesto porque realmente no se le da la importancia que tendría que tener una institución como esta, ¿no? Y puede ser, o sea, yo realmente ahora estoy ahí, veo el problema sigue siendo el mismo, el tema del presupuesto, pero también luego decís, bueno, si solamente va a depender de presupuesto, entonces quizá no hubiese tomado este reto, ¿no? O sea, al final también se trata de ser innovador y creativo, y creo que en eso estamos todos, mis compañeras y compañeros que trabajamos en ese ministerio. Poco a poco estamos cambiando, estamos proponiendo y estamos viendo qué más podemos hacer por el país, que no necesariamente pase por tener más dinero, porque las necesidades van a ser infinitas siempre, más que todo en un país como El Salvador. Y en el caso del Ministerio de Cultura igual, pero cultura está ligado a educación también. Los cambios van a ser culturales, y en el momento que nosotros como salvadoreñas y salvadoreños entendamos que la cultura no es una cosa accesoria o no es un florero, ¿no? Sino que realmente es una de nuestras necesidades básicas, así como comer, respirar, dormir. Entonces yo creo que poco a poco vamos a ir cambiando este país, y los gobiernos se van a ir dando cuenta de la necesidad de invertir en cultura, en educación, así como en salud, seguridad, porque al final no somos una herramienta para la prevención de la violencia, somos el resultado de la prevención de la violencia. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con más de esta conversación que tenemos esta mañana con la ministra de Cultura, Suessy Callejas, así que le pedimos a usted a que se quede con nosotros. Somos Hechos AM, regresamos enseguida. Estamos en el día viernes, estamos cerrando la semana y realmente creo que en el espacio de la entrevista hoy pues tenemos uno de los temas más interesantes, el tema de la cultura. Nos acompaña la ministra Suessy Callejas, quien pues ha venido a visitarnos y a contarnos qué se está haciendo en el ministerio, en la parte cultural, y cómo ellos están también interviniendo, digamos, en este plan de control territorial, este plan de erradicación de la violencia, porque ella nos decía de que es importante que la gente tenga, digamos, esparcimiento también, y que esto es parte de la prevención de la violencia en las comunidades. Ministra, en los últimos días ha dado mucho de qué hablar también las decisiones que se han tomado respecto al Parque Zoológico Nacional. Ya decíamos que este parque pues ha estado en determinado momento, digamos, en la opinión pública, no por cosas muy buenas, sino por la muerte de especies, por las condiciones en las que han estado, y mucha gente se pregunta, mire, ¿qué va a pasar con el Parque Zoológico? Vemos que pasan los días y todavía pues no tenemos la interrogante esa, ¿qué va a pasar con el Parque Zoológico Nacional? Bueno, el Parque Zoológico Nacional evidentemente ya tenía problemas desde mucho tiempo antes. Sí. Los problemas continuaron, de hecho las muertes de diferentes especies continuaron debido a la falta de seguimiento médico.
y también a la falta de tratamiento en el momento que se tiene alguna enfermedad. Es normal que te dé gripe, pero si no te cuidas la gripe, pues entonces va a evolucionar a una bronquitis, no te cuidas la bronquitis, así hasta que probablemente te puedes morir de una gripe, ¿no? Empezó por una gripe y terminó en algo mucho más complicado. Eso es lo que ha pasado con el Zoológico Nacional y con la mayoría de especies. Cuando yo vine la primera vez, yo comenté de que lo más importante era hacer una auditoría forense dentro del espacio. Ya la auditoría se está ejecutando en este momento, tanto una forense externa como una interna, y nos hemos dado cuenta, bueno, ahora que llegué y tuve acceso a todos los documentos, incluso habían más de 600 observaciones de parte de Corte de Cuentas de una auditoría medioambiental que se hizo desde el año 2015 y que se había venido repitiendo las mismas observaciones 2016, 2017, 2018, y que ahora en abril de 2019 se había dado el último dictamen y se había dicho qué pasa porque no están subsanando todas estas observaciones. Nosotros llegamos, obviamente había mucha manipulación política atrás de eso, luego logré hablar con el personal también técnico del zoológico, e incluso nos decían, miren, es que a nosotros lo que nos habían dicho era que ustedes iban a venir, iban a abrir las puertas del zoológico, iban a dejar salir a los animales así libres, que es una completa locura, pero de todas maneras, como a veces, no sé, el chisme aguanta con lo que se pueda. Entonces, por eso también ellos estaban en contra de. Ya poco a poco hemos ido hablando con ellos, no todos están de acuerdo, pero creo que hay decisiones que, como bien dijo el presidente, este país necesita medicina, y a veces la medicina es amarga. Nosotros no estamos a favor del maltrato animal, y en el zoológico se han dado condiciones de maltrato animal. Sin ser demasiado especialista, se puede ver incluso solamente en el entorno, solamente en el hecho de que no todos los animales tienen actualizado su expediente médico. Hay animales que no se han desparasitado, que es lo más básico dentro de un espacio. O sea, yo creo que cada uno que tenemos una mascota en nuestra casa sabemos de la necesidad y la obligatoriedad, ¿no?, de estar desparasitando a nuestros animales, de bañarlos, de limpiarlos, en fin. Por mucho que sean animales silvestres, ellos también deben estar en condiciones y deben tener un seguimiento médico, precisamente porque están en cautiverio y porque no es su vida natural, su hábitat natural tampoco. O sea, yo creo de verdad que no hay un animal que haya nacido para vivir en el pleno San Jacinto y aguantar estos calores que hacen ahí en un espacio de cemento. El zoológico realmente se corresponde a la fecha en la que se creó, en 1953. Recordemos también que es un espacio bastante viejo ya, y que debe ser actualizado. La reserva, ya hemos encontrado un espacio de una reserva, todavía estamos en negociaciones, porque bueno, tampoco es tan fácil solo llegar y comprar una reserva, sobre todo en nuestra institución, y menos con presupuestos ya iniciados en ejecución, limitados y demás. También hay prioridades en el país. Bueno, nosotros no le vamos a quitar educación o a salud para poder hacer esto, pero bueno, estamos haciendo las matemáticas necesarias. En el caso del Parque Zoológico Nacional, donde se conoce esas 8.5 perdón, manzanas de terreno, hemos decidido que se van a convertir en un parque nacional al servicio de la población. Va a estar siempre ahí anclado, lo vamos a abrir, vamos a tener horarios ampliados también, vamos a tratar de abrirlo desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, para que esté ahí en servicio de la población, poder hacer un skate park ahí adentro. Estamos evaluando la posibilidad de poner un cubo dentro del Parque Zoológico Nacional, para poder tener diferentes espacios y diferentes ofertas culturales para la población, no solamente del área de San Jacinto, sino de todo el área metropolitana y del país, al igual que la reserva va a conservar. Esta es otra cosa, o sea, en ningún momento nosotros dijimos que se iban a subir los precios de entrada. Iba a privatizar el parque. En ningún momento, o sea, en algún punto nos planteamos hacer un asocio público-privado, luego nos informamos bastante bien del asocio público-privado, las condiciones propias de un asocio público-privado, vimos que no cumple con las condiciones porque no habrá ningún rédito, digamos, del Estado sobre ese espacio. Entonces la verdad es que dijimos, miren, se queda nacional, no hay ningún asocio, estamos abiertos obviamente a tener convenios de cooperación técnica con cualquier empresa, organización,
incluso otro estado, y estamos recibiendo apoyos de otros países en los que nos están contando sus experiencias de cómo lo hicieron. Argentina misma lo hizo reciente, hace unos años, ¿no? Sacaron el Parque Zoológico Nacional, también estaba en el centro de Buenos Aires, sacaron a todos los animales, los mandaron a una reserva y ahora se llama Ecoparque, ¿no? Y está ahí al servicio de la población. Costa Rica también lo hizo. O sea, hay diferentes... el mundo en general se está moviendo hacia una cultura, hacia países que no tienen animales en cautiverio. Es que de hecho también la cultura de respeto, digamos, hacia los animales ha crecido. Si vemos, el mundo discute hoy de los derechos también que tienen como seres vivos. Claro. Y definitivamente creo yo que si analizamos la situación del Parque Zoológico Nacional, está en una zona, como fue creado en los años 50, no había tanto desarrollo urbano. Y aunque no lo crea, pues hay una contaminación acústica también. El ruido, digamos, aturde a las especies que están ahí en este parque, y muchos están acostumbrados ya incluso a convivir tanto con la gente que comen cualquier cosa, y esto pues va en deterioro de la misma salud de las especies que ahí están. Yo creo que estos son aspectos que no se habían contemplado y que tal vez si lo vemos de forma fría decimos, no, es que miren, o sea, necesitamos el parque zoológico. Todo lo creo yo que necesitamos un espacio para ir a caminar y a ir a ver especies, digamos, que no están en exhibición normalmente. Entonces, pero también es de pensar en las condiciones en las que están estas especies, ¿no? Por supuesto, yo creo que todos necesitamos espacios públicos. Esa es la visión de nuestro gobierno. Nosotros no estamos aquí para cerrar espacios públicos, estamos aquí para abrir más espacios públicos cada vez y para recuperar, ¿no? No es una cosa que estamos ofreciendo, es que nuestra forma de trabajo desde muchos años antes ha ido en esa corriente, digamos. Por eso mismo, el Zoológico Nacional, si lo pensamos y si nos paramos un momento y dejamos de escuchar todo el ruido que se puede generar alrededor de este tema y el morbo que se puede generar alrededor de este tema, es realmente que si vamos a hablar de respeto a la vida, estamos hablando de respeto a la vida en todas sus formas, y eso incluye no solamente a los seres humanos, sino también a los animales. Entonces, no se trata de que los animales estén ahí sin cuidados. Algunos se han muerto incluso, la mayoría se mueren por problemas gastrointestinales, por ejemplo. Luego te das cuenta de que hay problemas al momento de que los alimentan, que no están desparasitados, y siempre la excusa es no hay suficientes recursos. Entonces no tengamos un zoológico si no tenemos dinero para cuidarlo, ¿no? Para mantenerlo. Probablemente todo ese dinero lo podríamos invertir en otras cosas. Y lejos de ser, digamos, un espectáculo atractivo, se convierte en algo hasta cierto punto deprimente. Es duro de ver, es duro de ver. O sea, yo de verdad he ido varias veces. Hace poco se murió un tapir y fue una cosa bastante dolorosa porque el tapir agonizó por mucho tiempo. Yo leía, ahora que tuve acceso también a los documentos, pude leer el expediente de Gustavito, y de hecho se lo compartí al presidente. Gustavito agonizó por mucho tiempo, se murió ya en un momento de desesperación total. Entonces no es justo tener a estos animales en estas condiciones y excusarnos como ministerio, ¿no? Como Estado, de que no les damos un cuidado adecuado porque no tenemos dinero. Podríamos tener todo el dinero del mundo e igual tendríamos un problema. Sí. Entonces, lo mejor es hacer el traslado, poder siempre tener, o sea, de verdad, aquí frente a cámaras, en este espacio que me das, el Zoológico Nacional se va a trasladar a esta reserva, en ningún momento se va a cerrar, va a costar exactamente lo mismo la entrada, no se va a encarecer la entrada, al contrario, el presidente nos dio la indicación de que todos los estudiantes con carnet tuvieran acceso gratuito, los niños menores de 12 años tienen acceso gratuito, las personas adultas mayores tienen acceso gratuito y también las personas con discapacidad. Al contrario, los vamos a llevar a un lugar en donde incluso las familias salvadoreñas van a estar mucho más contentas, un lugar donde se va a poder caminar, donde del paseo, ¿no? Y el conocimiento van a estar de la mano. Así que, y el parque zoológico acá en San Jacinto va a ser un nuevo espacio público para el goce y disfrute de la población. Y digamos, seguramente mucha gente se preguntará, ¿y dónde va a estar esto?
ya les vamos a decir, esa sí es sorpresa. Lo que pasa es que no les podemos decir todavía porque todavía no hemos terminado de cerrar el trato, pero ya estamos haciendo todos los papeleos. Adquirir espacios no es fácil desde el gobierno central. Hay una burocracia, o sea, yo a veces bromeo y digo, yo 2 veces a la semana quiero renunciar porque me doy cuenta que esto es un tótem así súper pesado y complicado de mover, pero bueno, después me pasa y digo, bueno, 24 horas más, y ahí voy y cuando siento ya es viernes. Así que entre martes y jueves quiero renunciar, pero ya el viernes se me pasa, así que... No, lo que pasa es que sabemos que hay mucha responsabilidad y hoy en día pues hay mucha expectativa también respecto a lo que ustedes están haciendo. Y decíamos, el parque zoológico está ahí y ha estado durante tanto tiempo que mucha gente se acostumbró y de pronto vemos cómo se ha ido deteriorando la situación de las especies que ahí están siendo exhibidas. Y decíamos, en determinado momento se volvió, digamos, un espectáculo hasta cierto punto deprimente, porque veíamos o animales con curaciones o animales que no se mueven, porque están en espacios tan reducidos, porque de pronto tenemos, digamos, felinos. Y es un leopardo y está en una jaula tan pequeñita y estos animales necesitan espacios más grandes para poderse mover y ahí no lo pueden hacer. Entonces, de pronto la gente dice, sí, pero digamos es importante que haya esto para que los niños conozcan los animales, pero de pronto pensamos, ¿cómo podemos tener a un ser vivo de este tamaño encerrado en una jaula tan pequeña? Es como si encerráramos a un ser humano para conocer de anatomía, o sea, no tiene tanto sentido hoy por hoy que hay tantas formas de informar, de conocer, hay un acceso diferente a la información en general. Y bueno, eso es algo que nos ha pasado a lo largo de nuestra historia. Los salvadoreños nos fuimos acostumbrando de cierta forma o fuimos aceptando de una manera incluso pasiva, ¿no? El detrimento de nuestros espacios públicos. Lo mismo pasó en el centro histórico. O sea, yo tengo 33 años de vida y habían calles que, soy muy honesta, yo no sabía que existían porque estaban completamente llenas de comercio informal, y entonces yo nunca había visto la calle en sí, sino que desde que yo estaba ahí. Pero antes en plenos 80s todavía, el centro histórico era esta joya, ¿no? Donde la vida pasaba. En general, la vida comercial, la vida social, la gente todavía vivía alrededor y poco a poco se fue cayendo. Lo mismo pasa con la Biblioteca Nacional. Estoy segura que en los 70s tuvo un gran espacio, un auge, ¿no? Y era esta biblioteca moderna. Nosotros, los salvadoreños, fuimos pioneros durante mucho tiempo, o sea, nuestras carreteras, nuestras construcciones, nuestros hospitales, nuestras universidades, nuestro teatro nacional, nuestros teatros nacionales, Santa Ana, San Miguel son una joya también, nuestro Palacio Nacional. Fuimos pioneros en un momento de apogeo salvadoreño en el que la economía florecía y también nuestra cultura florecía, ¿no? Y se demuestra en toda esta infraestructura que tenemos a lo largo y ancho del país. Pero luego fue cayendo en detrimento, lo dejamos caer y nos quedamos con la excusa de los gobiernos de que no había dinero para hacernos cargo de esto, cuando en verdad creo que lo que más hace falta siempre es voluntad, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, no solamente también con el patrimonio cultural que tenemos, con el patrimonio edificado. De hecho, vamos a presentar ahora en noviembre para UNESCO ya nuestra carta decisiva de que vamos a presentar Ciudad Vieja para que entre a valoración de UNESCO para Patrimonio Cultural de la Humanidad. De ser aprobado sería nuestro segundo patrimonio después de Joya de Serén. Tenemos que presentar una candidatura en tiempo y forma, nos quedan 2 años para presentarla, pero ya en noviembre de este año presentamos ya la carta de intención diciendo, miren, lo vamos a hacer. También tenemos, vamos a darle la declaratoria de bien cultural también a la tradición de las bolas de fuego de Nejapa. Poco a poco vamos a empezar. El presidente, gracias al presidente, de conversaciones que tuvo con los representantes de la Fundación Howard Buffett, tenemos una aprobación para la ampliación de la Sala Nacional de Exposiciones, que está en el Parque Cuscatlán. Entonces, muy pronto vamos a estar inaugurando también, poniendo la primera piedra de estas obras. Vamos a abrir un centro de la memoria en el Mozote como parte del cumplimiento de la sentencia que hay en el que El Salvador fue declarado
culpable, digamos, de las violaciones a los derechos humanos de la población del Mozote y lugares aledaños, que son 7 cantones en específico, pero que hay 7 años de incumplimiento de esta sentencia. Entonces, esto no va de dinero, va de voluntad, va de ganas de trabajar, y creo que ahora estamos aquí para eso, ¿no? Definitivamente, bueno, ustedes asumen el control del Estado a mediados de año, junio 1, entonces significa que ya parte del presupuesto se había ejecutado y les toca, digamos, hacer ajustes para llegar a diciembre. Me imagino que la situación va a cambiar a partir del presupuesto del otro año, que ya va a estar en total control de quienes están como titulares de los ministerios. Bueno, más o menos, y aquí yo sí repito palabras de nuestro ministro de Hacienda. El crecimiento económico del país, digamos, no es uno de los mejores de la región, sí, y por tanto nosotros no podemos pretender crecer más presupuestariamente de lo que el país puede soportar, porque sí, también hay una ley, ¿no?, de responsabilidad fiscal que nos mandata que no podemos crecer más, y eso es parte de lo que estamos heredando. En el momento que nosotros tengamos mayor crecimiento económico, entonces eso va a ser representado en nuestros presupuestos para trabajar, pero también lo van a vivir cada una de las personas a través de los servicios del Estado que se puedan brindar. Falta mejorar muchísimas cosas. Nosotros tenemos, tenemos un sistema de coros y orquestas, tenemos varias orquestas en diferentes lugares del país. Lo ideal es tener por lo menos una orquesta por departamento, y es para lo que estamos trabajando, ya sea creándola nosotros o pudiendo juntar todos estos esfuerzos que ya existen y pudiéndolos mejorar para que cada vez, y por eso también cobra sentido el trabajo coordinado de todo el gabinete, ¿no? Cada uno tenemos presupuestos que llegan a ser pequeños. Cultura tiene el 2% de inversión dentro de su presupuesto, es absurdo realmente, pero luego con ese dinero te tenés que hacer cargo de todo el patrimonio que tenés a cargo. A mí me da realmente, ahora hemos logrado, digamos, poner dinero y ver lo que cada uno tenía e ir juntando esos presupuestos para poder decir, ok, tú tenés dinero para infraestructura. Nosotros en Cultura necesitamos, con otros ministerios, ¿no? Nosotros en Cultura necesitamos remodelar la Escuela Nacional de Arte, de Danza, perdón, el Centro Nacional de Arte, que se nos está cayendo. O sea, cada vez que tiembla, a mí me da un estrés porque siempre estamos ahí. La última vez que tembló fuerte se nos cayó una pared en el CENAR. Por suerte hay seguros y cosas que ayudan a cubrir medianamente con las emergencias, pero son más de 30 años de descuido que hay que sanear en 3 meses. Entonces, es complicado, pero es posible, poco a poco. Bueno, ministra, nosotros esperamos que nos venga a contar a medida que se vaya avanzando en las decisiones que están tomando y cómo, digamos, se va apoyando la parte cultural, cómo se va apoyando también a todas las personas que se dedican a la música, a la danza, a la pintura, a la escultura. Realmente porque también hay una fuga de talentos. Mucha gente, digamos, sí, en la parte de danza y música prefiere ir a buscar oportunidades, ya sea en Europa o en otras partes del mundo, debido pues a que aquí no se tiene el apoyo necesario y tal vez los salvadoreños no les damos el valor que estas personas tienen. Pero esperamos que nos visite pronto y que nos traiga pues buenas noticias respecto al quehacer cultural del Salvador. Claro que sí, muchísimas gracias. Vamos a lanzar muy pronto, espero, un programa de becas a nivel nacional que para el próximo año planeamos ya lanzarlas también a nivel internacional, que tengan que ver con carreras que estén ligadas al área cultural. Específicamente vamos a empezar con las carreras que ya existen en el país, también para empezar a generar una oferta y una demanda dentro de El Salvador, y ya luego poder extenderlo hacia carreras que están fuera del país. También aprovecho el espacio para hacer una invitación. Hoy a las 7 de la noche se estrena una obra de la Compañía Nacional de Danza. Vamos a estar en el Teatro Presidente. La entrada cuesta creo que $2. Así que esperamos que puedan acompañarnos. La obra va a estar todo el fin de semana. Es de una salvadoreña radicada en México, por cierto, Yasmín Hernández. Así que esperamos que puedan disfrutar. Mañana también en la Casa de la Cultura de Nejapa tenemos varias actividades gracias a la celebración de la tradición de las bolas de fuego. Así que los vamos a estar informando también de toda nuestra cartelera cultural. Manténganse pendientes de nuestras redes sociales del Ministerio de Cultura, nuestra página en Twitter también @culturasb y en Instagram, que es mi Cultura SB, para que
podamos estarnos comunicando y contándoles cuáles son las actividades culturales que tenemos a lo largo y ancho del país, que eso es lo bueno, tenemos presencia territorial, así que muchas gracias por el espacio. No, gracias, bienvenida cuando usted lo desee, pues para que hablemos de temas culturales. Así cerramos nosotros el espacio de la entrevista de esta mañana de viernes. Les pedimos que continúen con Noticiero Hechos, tenemos información del tráfico, ya les vamos a contar qué está pasando también con el huracán Dorian, que está acercándose a la zona de la Florida, allá en los Estados Unidos, y si esto puede tener alguna repercusión en esta parte de Centroamérica. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.